Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar el sol en su cenit. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Iglesia Bíblica Koinonía. Nuestra misión es ser discípulos auténticos de Jesucristo que glorifican a Dios por medio de vidas transformadas por la obra del Espíritu Santo, y hacer discípulos que igualmente sean transformados por la gracia de Dios. Es crear un movimiento en el poder de Dios de hacer discípulos y de plantar iglesias para tener un testimonio claro de palabras y vivencia del Evangelio del Señor Jesucristo en el área metropolitana de Barranquilla y más allá de ella. La visión que tenemos es ser una iglesia celular que vive la presencia y el poder de Jesucristo y de su Espíritu para cumplir con sus propósitos de alcanzar a los que no conocen al Salvador con el Evangelio transformador. Ser una iglesia enfocada en la multiplicación de discípulos, de grupos familiares, de líderes siervos y de iglesias para presentar ante el mundo quién es Jesucristo. Como valores centrales tenemos la centralidad y autoridad de la palabra de Dios, centralidad en Cristo, dependencia de Dios, visión para la reproducción, comunidad, ministerio de todos los creyentes y santidad de vida. Muy buenos días, hermanos. Vamos a desarrollar en esta mañana esta enseñanza que le hemos titulado La importancia de vivir bajo el control de la sabiduría de Dios. ¿Saben ustedes, hermanos, para cuántas cosas usted y yo necesitamos sabiduría? Diga, para todo, mi hermano. Para todo. Pero una cosa es decirlo y otra cosa muy diferente es vivir bajo ese control en nuestras propias vidas. El pasaje que vamos a trabajar lo encontramos en el libro de Santiago, Epístola de Santiago, en el capítulo 1, del versículo del 1 al 8. Entonces aquí tenemos el pasaje. Ya también se les va a enviar a sus WhatsApp la presentación. Ya se envió, ahí lo tienen. Entonces dice así el pasaje que vamos a abordar. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión. Salud. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. De forma general, vamos a abordar en esta mañana aspectos relacionados con el autor de esta carta, quiénes eran esas 12 tribus que se encontraban en la dispersión, el reto del gozo en medio de las dificultades, la bendición de la sabiduría de Dios sobre nuestra vida, la importancia de la fe al momento de orar,
También vamos a revisar a fondo una advertencia que aparece ahí al final. Echa para atrás, por favor. Una advertencia sobre al hombre de doble ánimo. Vamos a precisar cómo vive una persona de doble ánimo, cuál es la fuente del doble ánimo, cómo dejar de ser una persona de doble ánimo y unas decisiones importantes que vamos a tomar a partir del día de hoy. Vamos a orar. Nuestro Dios y Padre Celestial, te damos gracias por esta mañana. Gracias porque tu palabra es viva y eficaz. Viva y eficaz para penetrar, Señor. Y dice el pasaje que tú disciernes los pensamientos y las intenciones de nuestro corazón. Por lo tanto, Señor, que tú hables a nuestras vidas y podamos, Señor, atesorar lo que tú quieres revelar a nuestros corazones. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces vamos a mirar quién es el autor de esta epístola. Dice ahí que es Santiago. Este es un pasaje de Pablo en Gálatas 2, 9 al 10, y dice: y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Entonces ahí tengo subrayado que Jacobo, digamos hermano, Jacobo, es decir, Santiago, Cefas y Juan, durante la iglesia primitiva eran considerados como columnas. Entonces el autor de esta epístola era uno de los líderes representativos de la iglesia en Jerusalén. Y preocupado o interesado por la situación espiritual de esos hermanos, como aparece allí, ¿verdad? Hermanos míos, decide, y movido por el Espíritu Santo y con carga por su situación, les dice: saludos, un saludo, mis hermanos. Bien. ¿Quiénes eran esas 12 tribus en la dispersión? Dice así: y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban, e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia, y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres, y los entregaba en la cárcel. Repito nuevamente que Santiago le escribe esta epístola, a ese grupo de judíos que, producto de la persecución con motivo de la muerte de este hombre de Dios, tuvieron que dejar su vivienda, su modus de actuación, su familia, y desplazarse para las tierras de Judea y de Samaria. No es difícil pensar qué podía estar experimentando este grupo de judíos, específicamente porque eso de que a ti a la fuerza, como el apóstol Pablo, ¿verdad?, que iba casa por casa y los arrastraba y los echaba a la cárcel, producía mucha frustración, desafíos, cosas nuevas, dejar la familia, las posesiones. Entonces, movido por esa situación y por el Espíritu Santo, Santiago le escribe esta carta a estos judíos que habían tenido que dejar todo por causa de seguir en el camino del Señor Jesucristo. Bueno, a estos judíos específicamente Santiago les dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales,
sin que os falte cosa alguna. En primer lugar, esta epístola está dirigida no a personas en general, sino a hermanos míos. Y les invita a tener sumo gozo cuando hayáis en diversas pruebas. Aparentemente este versículo podría tener una tendencia masoquista, en el sentido de que tener muchísimo gozo cuando nos hallemos en diversas pruebas. Pero aquí estamos hablando específicamente de una prueba, la prueba de vuestra fe. Entonces estos judíos que estaban ahí en Samaria y en Jerusalén, muy probablemente estaban desmotivados y desorientados. Entonces Santiago les escribe: tengan sumo gozo en medio de las pruebas que están atravesando, porque en la medida que yo estoy probando la fe de ustedes, o ustedes están recibiendo la prueba de fe, yo estoy trabajando en ustedes. Tócale a su hermano, diga: la paciencia. La paciencia. Yo estoy trabajando contigo la paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Entonces, muy especial que ese líder representativo esté diciéndoles: hermanos, gócense, que esa prueba que ustedes están atravesando es el producto de algo que yo quiero hacer en sus vidas, nada más y nada menos que tú llegues a ser maduro, cabal, y que nada les falte. Pero eso es un reto, hermanos, un reto tremendo. Bien, siguiente. A esos judíos que estaban allí, Santiago les dice: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría. Entonces va la pregunta: ¿será que a ellos les faltaba sabiduría? Total. Pero entonces le dice, como sarcásticamente: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, como seguramente le falta sabiduría, pídasela a Dios. Y dice así: el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Impresionante aquí esa amplitud con que el hermano le está diciendo que de parte de Dios, para sus situaciones particulares, está disponible abundantemente y sin reproche, y le será dada. ¿Qué es eso de abundantemente y sin reproche? En una ocasión, yo estaba, producto de una investigación que estaba haciendo, fui a donde una comunidad, y entonces había unos recursos allí, y la persona me dijo: tome todo lo que quieras. Y yo me sentía como culpable en el sentido, pero sin reproche, o sea, todo lo que tú quieras, llévate lo que necesitas. Entonces ahí está Dios diciendo que de mí, yo te doy todo lo que tú necesitas, abundantemente y sin reproche, y te lo voy a dar. Y te lo voy a dar. La sabiduría que tú estás necesitando en este momento, te la voy a dar. Aleluya. Pero, siguiente. ¿Pero qué? Pero pida con fe. Pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Atrás. A la sabiduría, la bendición de la sabiduría. Entonces, pareciera algo extraño. Si Dios es tan amplio y deseoso de darte la sabiduría, entonces, ¿por qué tienes duda, mi hermano? ¿Por qué dudas cuando vas a orar si Dios es amplio en proveerte a ti la sabiduría que necesitas? No debería ser así. ¿Y a quién compara este pasaje? Dice que el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor.
Entonces, la pregunta grandísima es, ¿por qué no fluye la sabiduría? ¿Por qué no fluye la sabiduría en nuestras vidas? Porque hay duda. Pero va la pregunta más allá, ¿por qué hay duda? ¿Por qué hay duda? Si tenemos un Dios amplio en darnos la sabiduría. Bien. Aquí empezamos a encontrar respuestas. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. ¿Quién es la persona de doble ánimo? Se caracteriza por una actitud de duda cuando se acerca a Dios en oración. La pregunta es, cuando usted está orando, ¿usted tiene la certeza de lo que está pidiendo o tiene una dudita por allá adentro de que en realidad algo va a suceder cuando está orando? La persona de doble ánimo duda, hay duda en su corazón. ¿Cómo vive una persona de doble ánimo? ¿Qué dice ahí? Es emocional. Emocional. Quiere decir que hoy se emociona, tiene ganas, pero después se apaga. ¿Cómo vive una persona de doble ánimo? No cambia. Se emociona, pero no cambia. No avanza. Y además vive frustrado. Y no solamente vive frustrado, sino descarga sus frustraciones sobre otras personas. No les voy a preguntar aquí, pero ¿cuántos en la última semana han descargado alguna frustración sobre alguien? Hay que analizarse si está viviendo bajo el control no de la sabiduría de Dios, sino del doble ánimo. ¿Cuál es la fuente del doble ánimo? ¿De dónde viene ese doble ánimo? Porque si alguno es oidor de la palabra, pero ¿qué? No hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. La persona de doble ánimo oye la palabra, es oidor de la palabra, se emociona con la palabra, presta atención a la palabra, la oye, pero luego se produce un cortocircuito. ¿Cuál es el cortocircuito, mi hermano? No hacedor de ella. ¿Pero por qué no lo hace? Porque tiene duda. ¿Y por qué duda? Porque es una persona de doble ánimo. Y cuando tú y yo somos personas de doble ánimo, nos convertimos en oidores de la palabra y poco hacedor de la misma. Y la sabiduría no empieza a fluir. Entonces ya no vivimos bajo el control de la sabiduría de Dios, sino bajo el control de las emociones y de las frustraciones. ¿Cómo dejar de ser una persona de doble ánimo? Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos. Y ustedes, los de doble ánimo, ustedes, las personas de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Entonces,
hay un problema en el corazón. Hay un problema en el corazón que está impidiendo, que está frenando que la sabiduría de Dios esté operando en nuestras vidas. Pero eso no lo sé yo, eso lo sabes tú. ¿Qué es lo que está frenando la sabiduría de Dios en tu vida? Purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad. Llorad. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Entonces, hay que pasar tiempo en oración, hay que quebrantarse delante de Dios, hay que llorar, hay que humillarse, porque no puedo seguir viviendo de doble ánimo. Y Dios quiere que yo viva bajo el control de la sabiduría de Dios. ¿Cómo se produce el cambio? Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. ¿Quién viene aquí para que lea este pasaje en otra versión, por favor? Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. ¿Quién lo tiene? Otra versión. Porque el que se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Todo el 24. Pero si miras atentamente, Santiago 1:24. Sí. 24, 24-25. 25. Voy a leer el 25 porque está como Dale. Dice, pero si miras atentamente la ley perfecta que te hace libre y la pones en práctica y no olvides lo que escuchaste, entonces Dios te bendecirá con tu obediencia. Ok, entonces ahí está, persevera en ella y la pones en práctica. Entonces, ¿cuándo dejo yo de ser una persona bajo el control de la sabiduría de Dios y me convierto en una persona de doble ánimo? ¿Cuándo dejo de perseverar? Cuando dejo de perseverar en la enseñanza de la palabra. Voy a citar un ejemplo. ¿Quién tiene aquí 10 años de asistir a la iglesia Koinonia? Levanten su mano. ¿Cuántas enseñanzas ha escuchado en el púlpito? Aproximadamente. Si son 52 semanas, al año son 52. Si no faltas ningún domingo, son 52. Ahora súmale 10 años. La pregunta del millón: ¿qué ha hecho Javier Peña con esos 1000 sermones que ha escuchado? Ok, porque se supone que todo eso esa información que ha entrado a nuestros oídos debe haber producido un cambio. Pero la persona de doble ánimo no cambia, no avanza y vive frustrado. Hace aproximadamente un mes yo estaba orando en mi casa con base a esta palabra y sentía carga en mi corazón de que aquí en la iglesia Koinonia hay personas frustradas, hombres frustrados, porque tomaron decisiones en algún aspecto y sienten que no fue la decisión correcta.
Y es difícil vivir así. Pero la buena noticia es, echa para atrás, la parte donde dice ¿Cómo dejar de ser una persona de doble ánimo? No, siguiente. Ok, siguiente. Esto es para la frustración. Donde dice, ¿cómo dejar de ser una persona de doble ánimo? Ahí está. Y vosotros los de doble ánimo, purificad los corazones. Purificad los corazones. Vuelvo y repito, ¿qué está pasando en ti, mi hermano, mi hermana, que te sientes frustrado? Examíname, oh Jehová, ¿y qué? Conoce mi corazón. Examíname. ¿Por qué en vez de estar viviendo bajo el control de la sabiduría de Dios, la vives embarrando? Vamos a revisar aquí una autoevaluación. ¿Sigue? Ok. Dice, ¿te preocupa la situación de otros o en su defecto vives enfocado en tus propias necesidades? ¿Sabes cuáles son mis propias necesidades? Todos los chicharrones que uno tiene que atender todo el tiempo, en el trabajo, en la casa. ¿Y cuál es el peligro? ¿Cuál es el peligro, Drey? Enfocarte tanto en tus chicharrones y olvidarte que tu hermano lo dejaron sin trabajo. Es más, puede pasar una semana completa que tú no oras por nadie de la iglesia, porque estás enfocado en tus propias necesidades. El que es de doble ánimo vive un mes completo sin interceder por alguien. Y no es feliz, porque no tiene expectativa. ¿Se evidencia en tu vida una dinámica de cambio y avance? ¿O en su defecto, tu viejo hombre cada vez ejerce mayor fuerza sobre ti? ¿Sabes cuál es ese viejo hombre? ¿Tú lo conoces? El viejo hombre es ese cuerpo de muerte que hablaba el apóstol Pablo. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Entonces la pregunta es, mi hermano allá Tommy, ¿tú sientes que estás avanzando y cambiando o ese cuerpo de muerte está más fuerte sobre ti? ¿Oras con expectativa del obrar de Dios o en su defecto detectas dudas en tu corazón? Voy a citar un ejemplo. Usted va a orar por su hijo o por su hija. Cuando usted ora por su hijo o por su hija, ¿usted ora con expectativa de que Dios va a orar algo? ¿O la situación está difícil que por ahí hay una duda que yo no creo que eso pase? No debería ser así. ¿Por qué? Porque Dios es amplio en darnos sabiduría sin reproche, pero nos advierte que sin darnos cuenta nos podemos convertir en personas de doble ánimo. Hay un aspecto aquí de la persona del doble ánimo. Dice que es que
inconstante. ¿Inconstante en qué? En todos sus caminos. Inconstante en su devocional. Comienza, hoy hace su devocional, lee la palabra, bien, el martes lo hace, pero mi jueves, viernes, sábado y domingo se olvidó del devocional. Inconstante. Inconstante en lo que debe ser constante, en mejorar en las cosas que ya le dice la esposa a uno. O su esposa no le dice nada a usted. Bien. El hombre de doble ánimo es inconstante. Oro en este momento para que el Señor traiga a tu mente en qué ha sido inconstante. ¿En qué ha sido inconstante, mi hermano? No podemos ser inconstantes. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. ¡Qué peligro! Inconstante en todo. ¿Y qué es todo? Todo. Todo es todo. Voy a empezar a tocar un instrumento, voy a mejorar en un instrumento. Voy a 2 prácticas y ya, me aburrí. Inconstante. Voy a empezar a orar por Petro. Ora 2 días y ya Petro no lo cambia a nadie. Inconstante en todo, en la oración, en la intercesión, en los proyectos, en el aprendizaje. ¿En qué has sido inconstante últimamente? ¿Qué has dejado de hacer que sabes que tienes que hacer? ¿Quién sabe aquí algo que tiene que hacer y no lo ha hecho? Ve a tu casa, arrodíllate en tu cuarto, entrégale tu corazón a Dios y dice, no más. Si está escrito en la palabra que el hombre es inconstante en todos sus caminos, es porque así es. Todo el tiempo somos inconstantes en la devocional. El Señor sabe que siempre vamos a tener esa falencia en nuestras vidas. Por eso debemos pedirle a Dios. Por eso viene la duda. Porque el doble ánimo viene de la duda. Y la duda viene de una dificultad en el corazón. El mismo apóstol Pablo reconoce que hacía lo que no debería hacer. No hacía lo que tenía que hacer. Pero luego dice, gracias doy a Dios, quien me da la victoria. O sea, esa es una realidad en la vida de todo ser humano. El ser inconstante. En ocasiones, no toda la vida, pero sí en ocasiones. Pero escucho un pastor que dice que la vida cristiana es de un constante arrepentimiento. Y dependencia. Y dependencia. Felipe, hay un tiempo que yo no está correcto. Dice, vosotros en la esperanza, sufrido de la tribulación, constante en la oración. Voy a hacer una pregunta. ¿Quién ha intercedido esta semana por Alex Ellis? Ok. Podemos ser una semana constante en interceder, pero después
se olvida. Pero ahí está, si alguno tiene falta de sabiduría, pídasela a Dios. Y si sientes duda, ve, enciérrate en tu cuarto y saca esa duda. Bueno, hermanos, esa es la reflexión de la palabra ahora en la mañana. Y quiero que oremos un momento y sacar esa duda de nuestro corazón, esa inconstancia. Nuestro Dios y Padre Celestial, te damos gracias por esta mañana. Gracias por el privilegio de revisar tu palabra, Señor. Solo tú conoces cuántas cosas, Padre, debemos ser proactivos, cuántas cosas hemos dejado de hacer, Señor, cuántas cosas hemos frenado, cuántas cosas hemos dejado, cuántas decisiones frustradas hemos tomado, cuánta sabiduría nos ha faltado. Yo te pido en el nombre de Jesús que tú trates con nuestras vidas, que tú ministres profundamente, que tú arranques. Si usted siente mucha duda, mucho doble ánimo en su vida, repita esta porción. Señor, te pido que arranques de mi vida toda duda, todo doble ánimo, en el nombre de Jesús. Toda depresión en el nombre de Jesús cancelamos, declaramos sin poder. Toda frustración, toda vida frustrada, en el nombre poderoso de Jesús. Y proclamamos la victoria del Señor Jesucristo. Proclamamos la victoria en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Señor mi Dios, al contemplar los cielos,